grado de autoría o participación. También señala que aquellos que conozcan y que no hacen nada, también estaríamos hablando como partícipes de lo que sería el delito de tortura. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que es de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en su artículo 5 de esta declaración dice que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles inhumanos. Estos son los acuerdos en los que se van ajustando, entre ellos México, porque pues se les obliga a través de organismos internacionales que puedan ajustarse y que puedan comprometerse a que la tortura se termine, ¿no? Sin embargo, nosotros a través de la historia podemos ver que la tortura pues son de las prácticas más utilizadas, sobre todo en México. El relator de la ONU, que luego vienen a hacer como las supervisiones de todo lo que tiene que ver con esta parte de los derechos humanos, han encontrado en diferentes entrevistas en todos los reclusorios de la República Mexicana, que México ocupa uno de los primeros lugares en tortura en las personas que son detenidas y que se encuentran privadas de su libertad dentro de los reclusorios. Se vuelve una práctica cotidiana. Esta convención contra la tortura, ligada a lo que serían los derechos humanos, nos definiría tortura como todo acto por el cual se inflige intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o que se sospeche que ha cometido, o de intimidar o de coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o a instigación suya o con su consentimiento. Si nosotros podemos ver tanto la definición de la Convención de Derechos Humanos como de la Ley General, son similares y nos llevan a exactamente lo mismo que va ligado a esta parte de la tortura. La Convención Interamericana nos dice en su artículo 2 que tortura es todo acto realizado intencionalmente, lo que les decía hace un momento, por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales con fines de investigación criminal. Y para eso se lleva a cabo, ¿no? De pronto pareciera que las personas que se encuentran en esta parte de la investigación y que pertenecen a las áreas de seguridad pública, como policía municipal, policía estatal, como policía de investigación criminal, como Guardia Nacional, como la Marina o como la parte militar, ¿no? En todos los lugares, nosotros que nos ha tocado realizar evaluaciones médicas psicológicas en diferentes penales de la República Mexicana, han participado todas estas personas que pertenecen a todas estas organizaciones que les acabo de decir. Es decir, en todos los lugares que se encargan de la seguridad, ningunos se escapan de poder aplicar. Es más, tienen hasta sus propios métodos que los caracterizan de manera individual. Y entonces nosotros ya sabemos cuáles son, ¿no?, los métodos. Cuando alguien nos platica la diferente forma en que lo torturaron, ya decimos, sí, seguramente intervino la policía ministerial, ¿no? Seguramente intervino la Marina, ¿no? Porque va dependiendo de las formas en las cuales se les vaya torturando. Cuando decimos que esta parte de quiénes van a ser los responsables, pues obviamente los funcionarios públicos. Les hice aquí un cuadrito en donde puse las tres, ¿no? La conducta como tal, la Convención Interamericana, la Convención de Derechos Humanos y la Ley General. Y entonces, ¿la conducta cuál es? Bueno, pues en la Convención Interamericana es una conducta intencional hacia una persona con un propósito
el propósito es causar sufrimiento físico o mental con métodos, evidentemente, que van a tender a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental. Para eso se le tortura. La Convención Nacional de Derechos Humanos dice que también es intencional, que también va hacia una persona y que los propósitos también son no solamente causar dolores físicos o psíquicos, sino que también van tendientes a intimidar o a coaccionar a la persona. Y la ley general también habla de que el propósito es intimidar, castigar, disminuir o anular la personalidad o sus capacidades físicas o psicológicas. También la finalidad de la conducta es causar dolor o sufrimiento o realizar algún procedimiento médico o científico sin el consentimiento. ¿Quién lo realiza? La Convención Interamericana dice que lo realiza un funcionario público o cualquier persona que cometa el acto. Derechos Humanos dice que cualquier funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas o a instigación del funcionario, y la ley general habla del servidor público. Pero también habla de que si el servidor público u otra persona también que participe a instigación del servidor público. Los fines son la investigación criminal, intimidar a la persona, castigarla como medida preventiva, obtener una confesión, castigarlo, y principalmente nosotros hemos encontrado que esto se hace presente con la finalidad de poder obtener información o una confesión porque se le está acusando a la persona de un delito. Hacia allá va dirigido lo que sería esta parte de tortura. Bueno, según el INEGI, en el año de 2016, dice que existieron 3,216 denuncias por delitos de tortura. Terrible. Y digo terrible porque quienes tienen que estar solicitando que se les inicie un proceso para que se pueda demostrar que fueron torturados son las propias víctimas, cuando no debiera de ser así. De estos 3,216 denuncias, solamente 8 fueron enjuiciados. Cada vez se ha ido buscando y luchando porque se tenga que llevar a cabo esta parte de las investigaciones, pero sobre todo de los castigos a los responsables. Se dice que los operadores del sistema penal no estamos preparados todavía para poder recibir un tipo de denuncia, este tipo de denuncias, y tan no estamos preparados para recibir este tipo de denuncias que quienes reciben e inician las denuncias son los propios, las propias personas que cometieron la tortura. Luego, entonces, si las propias personas que torturaron, pues son las que van a iniciar las denuncias, todas las denuncias van a salir no favorables, ¿no? Entonces, es importante y se está trabajando que se tenga que buscar que quien lleve las investigaciones sea una institución independiente a lo que son las fiscalías, con la finalidad de que haya mayor objetividad en esto que se está investigando. Decíamos que el sistema penal no está a la altura de lo que la ley de la tortura señala. Diríamos que la ley está muy avanzada por las propuestas que realiza, ¿no? Y obviamente, sin embargo, pues se tiene que buscar que se cumpla, pero esto cuesta mucho trabajo que se vaya cumpliendo. Los protocolos que hay contra la tortura señalan que cuando el Estado conozca de hechos de tortura, tiene la obligación de investigar de manera inmediata. Esto nunca se ha hecho, por lo menos yo no tengo conocimiento, y miren que ya tengo aquí más de 25 años dedicándome a esta parte de evaluación forense. Los hechos que se investigan son porque los familiares o los abogados, defensores particulares o los propios víctimas son quienes solicitan que se haga una investigación. Aquí es importante recordar que si bien es cierto que la persona que se está evaluando es una persona que está siendo acusada de un delito, eso es punto y aparte.
Si se está buscando y se está acusando de un delito, bueno, esa es una investigación diferente. Aquí estaríamos nosotros hablando de que él, en todo lo que sería la carpeta de investigación por el delito de tortura, está como víctima. Y como tal, como víctima, es que se le debe de tratar. De pronto nosotros podemos hacer juicios de valor, ¿no? Y decir, ay, pues sí, pues se lo merece porque, pues mira todo lo que él hizo, maldito, desgraciado, él bien que torturó a la gente. Esas son juicios de valor y esos a nosotros no nos compete. A nosotros nos compete hacer lo que se señala dentro de los protocolos y ya serán los demás los que tengan que aplicar la ley. Si el otro es culpable de determinados delitos de los que se les está acusando, se tendrán que entregar las evidencias necesarias y si las evidencias lo acusan como culpable, tendrá que pagar por esos delitos que se les está acusando. Pero eso no implica que la tortura sea como una forma de resarcir la parte del dolor causado a otras víctimas. Porque entonces aquí estaríamos hablando de un juego de conductas perversas, ¿no? El sujeto que está siendo acusado de un delito, que también pudiera haber actuado de manera perversa y ahora el investigador que lo está deteniendo, ¿no? El policía que lo está deteniendo y que entonces ahora quiere a través de su conducta como de alguna manera castigarlo por los hechos que hace a la sociedad. Esa nada más es una justificación. Esa es una justificación que se pierde de la objetividad y que entonces no se está haciendo de manera correcta. La tortura aplicada durante el procedimiento de detención es una violación al debido proceso y por lo tanto si se comprueba, obviamente con pruebas, de que hubo una violación a ese debido proceso, lo van a excluir y entonces la probabilidad de que salga en libertad está ahí muy presente, ¿no? Y entonces de pronto nosotros pudiéramos decir o pudiéramos pensar, es que nada más van y tantito lloran y tantito dicen que lo torturaron y entonces ya inmediatamente sale en libertad. Eso no es cierto. No es tan sencillo poder probar la tortura. La parte importante de probar la tortura implica que los especialistas tendrán que demostrar de manera objetiva que efectivamente la persona fue torturada. Y no nada más es el dictamen médico-psicológico, es una investigación que se hace a la par en donde entra el dictamen médico-psicológico y entran otros especialistas. Ahorita lo vamos a ver. La tortura la podemos estar viendo como un ejercicio sistemático que se encarga de conservar al sistema penal mexicano. Y ya decía Durkheim, ¿no? De pronto la delincuencia o esta parte de lo que tiene que ver con el derecho penal, cómo ayuda al sistema como tal, ¿no? Porque si no existieran delincuentes, pues no existieran ni jueces, no existiéramos peritos, no existiéramos criminólogos, ¿como para qué? Si no sería necesario. Entonces es como necesario dentro del sistema, ¿no? La mayoría de los delitos son consignados, eran consignados, aún otros todavía siguen siendo consignados a través de las confesiones. Ahora ya los preparan, ¿no? Ahora ya les dicen lo que tienen que decir, cómo lo tienen que decir, de tal manera que el otro, cuando lo estén grabando, y si el otro se le olvida lo que le dijeron que tenía que decir, pues bueno, lo zapean, dejan de grabar, lo zapean, le vuelven a decir, lo vuelven a poner frente a la cámara hasta que se aprende la lección, ¿no? Y ahí estamos hablando de situaciones de violencia dolosa. O también podemos encontrar dentro de los expedientes muchos informes en donde se supone que a las personas las detienen, ¿no? En flagrancia. Y entonces esa flagrancia es la cual vas construyendo. En este caso, de uno de los que fuimos a evaluar a Puebla, decía, ¿no? Y el informe, lee uno el expediente y así está plasmado por los agentes que detienen a la persona que está privada de la libertad.
y entonces dice, estaba parado en la calle y nos acercamos a ver qué tenía y vimos que estaba muy lastimado con golpes y entonces le preguntamos qué pasó. Dijo que lo habían asaltado, pero de pronto empezó a gritar, yo la maté, y entonces pues lo detuvimos, porque como estaba gritando, yo la maté, pues entonces lo detuvieron. Y entonces, ¿no les suena como muy absurdo? Pues sí, pero eso es lo que nos encontramos, ¿no? O de pronto también, cuando transitábamos en la calle, vimos a alguien sospechoso, nos paramos, y entonces se echó a correr, y una vez que lo vimos que corrió, pues lo seguimos porque se veía sospechoso, y entonces se cayó y por eso trae los golpes que trae. Pues eso es absurdo, ¿no? Eso es como que quieran jugar con nuestra inteligencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de esta parte de tortura, decimos que se tiene que considerar, o por lo menos se consideraba que era un hecho ya del pasado, ¿no? Allá de la Santa Inquisición. La realidad es que la tortura no conoce épocas y en la actualidad está más presente que nunca. Son métodos que hacen sufrir a los seres humanos, ¿no? Y que provocan la perversión del otro ser humano, que es el que la realiza, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de tortura, hablamos de esa capacidad de goce que tiene el sujeto que comete este tipo de actos a través de la agonía de sus semejantes. Y tristemente nos convertimos en lo que perseguimos cuando hablamos que quienes la cometen son los compañeros que trabajan en el área de seguridad, ¿no? Es decir, ellos persiguen a los delincuentes y posteriormente con sus conductas pues se convierten en lo mismo. Y entonces ahí estaríamos hablando de personalidad, ¿no? De una personalidad criminal, pero bueno, a ver si después hablamos de la personalidad criminal en otra plática. En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura, otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. ¿Ya se dieron cuenta hace cuántos años se aprobó? Desde 1975. Y nosotros comenzamos, y eso porque organismos internacionales estuvieron persiguiendo y persiguiendo a México para que comenzáramos a hacer este tipo de investigaciones. Apenas comenzamos en el 2000 aquí en México. El 18 de diciembre del 2002, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura. Y a pesar de que en México se comenzó en el 2000, me acuerdo en ese tiempo yo estaba todavía en fiscalía, empezaron a mandarnos a todas las fiscalías unos formatitos ya elaborados con hologramas y todo para que nosotros pudiéramos llenarlos a mano y hacer este tipo de estudios. Pero a pesar de que se ha buscado que se pueda dar esta investigación, nada más mientras son presionados, se realizan y después se deja ahí en el olvido, porque a nadie le importa, pues, ¿no? O sea, hablar de gente que sufre, pues a nadie nos importa, por lo menos les interesa a nivel político cuando van a iniciar con esta parte de sus campañas, ¿no? De otra manera ni siquiera los voltean a ver. A pesar de este reconocimiento a nivel internacional, ¿no? Del derecho a no ser sometido a tortura, pues cuesta con mucho trabajo que se pueda cumplir. Y la tortura obviamente se convierte en una costumbre muy recurrente dentro de este siglo XXI donde nosotros nos encontramos. ¿Qué es el Protocolo de Estambul? El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la investigación de la presencia de tortura en un sobreviviente. Muchos autores que escriben sobre tortura no le llaman víctimas, le llaman sobrevivientes, porque muchos de ellos mueren dentro de este proceso de tortura. Y pues obviamente tenemos ahí a todos los desaparecidos, ¿no? De la llamada guerra sucia que se comenzó desde hace algunos sexenios atrás y que entonces cuántos miles y miles de desaparecidos y en estos desaparecidos pues están involucrados instancias gubernamentales, ¿no? Y entonces ahí está esa parte.
Su aplicación de este protocolo requiere de una investigación del contexto en el que se dan los hechos, realizando una investigación psicosocial de todo lo que rodeó en ese momento y cómo afecta después de que se lleva a cabo esta acción. Y bueno, y también se lleva a cabo esta evaluación médica psicológica de cada una de las víctimas o de los sobrevivientes de tortura y se inicia con lo que sería esta investigación. La investigación no es un dictamen médico-psicológico. El dictamen médico-psicológico es una parte fundamental dentro de la investigación, pero la investigación puede ir más allá. ¿Y quiénes son los que van a participar? Pues si la persona dice, y entonces me llevaron a un cuarto así y estaba un tapete y de ahí me colgaron y había unas argollas, ¿quién tiene que ir a hacer esa investigación? Pues el perito criminalista, ¿no? O si dice, y estaban tantas personas presentes cuando me empezaron a golpear, ¿quién tiene que ir a hacer esas entrevistas? Pues el trabajador social, el criminólogo. Es decir, dentro de este proceso de investigación participan tantos profesionistas como sean necesarios. Por eso es importante que todos tengamos que conocer de ello, ¿no? Este protocolo sirve para investigar los casos de presunta tortura y obviamente una vez que ya se hizo esa investigación, comunicar los resultados que se obtienen a los órganos judiciales con la finalidad de que se pueda evidentemente tener como estas pruebas, ¿no? Y que se pueda, una vez que ya se tienen las pruebas, que se pueda aplicar pues lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Que se les castigue a las personas que realizaron este tipo de acto. ¿Y quiénes son ellos? Pues obviamente decíamos hace rato, servidores públicos. ¿Cuál es la finalidad de este protocolo? Este protocolo, la finalidad es que los estados puedan asegurar, digo los estados y los países, porque es a nivel internacional, puedan asegurar una documentación eficaz y homologada. Que no cada quien haga lo que le dé la gana hacer. Y aún estando el protocolo, seguimos haciendo lo que cada quien le da la gana hacer. Imagínense que no existiera el protocolo, pero la finalidad es que se siga al pie de la letra como lo está marcando ahí y que entonces se pueda realizar una adecuada documentación que sirva para los fines que se está realizando. Este manual, bueno, fue creado a través de varios años de análisis. Participaron 75 expertos en derecho, salud, derechos humanos, y estos 75 expertos representaban a 40 organizaciones y bueno, eran de 15 países cuando trabajaron para poder construir lo que es este protocolo de Estambul. Investigar la tortura ayuda a la protección de los individuos contra la tortura. Investigar tortura busca que se lleve a cabo una documentación eficaz y que el Estado cumpla con la responsabilidad que le compete. Y también esta documentación de manera precisa va a permitir sacar a la luz las pruebas de tortura y los malos tratos que sí se llevan a cabo con la finalidad de exigir que los torturadores tengan que dar cuenta de sus acciones. Son muy pocos los que dan cuenta de sus acciones. De pronto, también se ha criminalizado mucho que los dictámenes independientes tengan que ser parte de esta investigación. Y entonces nos encontramos que a nivel sistema de justicia dicen o señalan que cuando habemos peritos independientes, yo trabajé como perito oficial y ahora que ya me jubilé, pues ya trabajo como perito independiente. Dicen que los peritos independientes, obviamente como recibimos un pago por ello, entonces es bien sencillo que podamos decir que sí fue torturado. La realidad es que elaborar un dictamen médico psicológico no es tan sencillo. Hay que comprobar, no es yo voy a ir ante el juez y le voy a decir que sí, o sea, compruébale con pruebas objetivas que lo que estás diciendo es que sí. Y eso, pues no es tan fácil que uno vaya y se aviente nada más un choro, ¿no? Es que vayas con pruebas fehacientes de que lo que estás diciendo tiene un sustento.
porque al final de cuentas, quien va a determinar si existe o no existe, pues va a ser un juez, ¿no? Y entonces se ha tenido que luchar, entre ellos el colectivo contra la tortura y la impunidad, que se formó hace 12 años. Yo actualmente trabajo como voluntaria en ese colectivo, porque ahí es en donde llegan miles de peticiones de personas que no tienen para pagar un dictamen médico-psicológico y que lo necesitan precisamente por haber sido sometidos a este tipo de acto. En este colectivo, ellos han luchado mucho. Este colectivo trabaja a nivel internacional con otros colectivos internacionales y han luchado mucho, primero, para que los peritos independientes puedan tener el mismo estatus y la misma credibilidad que los peritos oficiales. Ya se logró, hubo una modificación en la ley en el 2017 y también se creó el protocolo homologado, en donde el protocolo homologado señala que los peritos independientes tienen la misma credibilidad y que cuando un perito oficial o no exista peritos oficiales o los peritos oficiales no cuenten con la capacidad o la formación para poder emitir este tipo de estudios, que entonces sea a través de peritos particulares. Trabajar en la documentación de tortura en México, en donde es uno de los países que más tortura existe, es como muy complicado, sobre todo porque las autoridades, ¿no?, intentan como utilizar este mismo instrumento que es reconocido a nivel internacional a fin de negar las acusaciones, a fin de decir que los que sufrieron tortura no es cierto que fueron torturados, o a fin de minimizar el problema de tortura. Porque de pronto podemos decir, ay, pues ni siquiera lo torturaron, si nada más lo dejaron parado, ¿eso qué? A lo mejor eso no es tortura, pero sí es malos tratos, penas crueles, inhumanas. No es lo que yo crea, es lo que dicen las definiciones que acabamos de ver al inicio, y si se ajusta y lo que le hicieron, no importa que lo hayan puesto nada más parado, si eso afectó la parte psíquica, entonces estaríamos hablando de tortura. Había este chico que evaluamos en el estado de Puebla, decía que hay un cerezo que le llaman tepeji y que todos los que mandan ahí son como los castigados y que una vez que los mandan ahí, dicen que ahí los tienen 14 horas parados viendo a una pared blanca. El chico estuvo ahí, entró en situaciones de pánico, terminó presentando casi una disociación, un problema mental muy severo, que fue lo que hizo que finalmente lo quitaran de la pared, pero 3 meses parado viendo la pared. En la actualidad, cuando se han dado cuenta que ya hay cada vez más especialistas que pueden evaluar la tortura, entonces los torturadores han cuidado mucho de ya no ejercer prácticas de tortura física. Ahora lo que se hace es ejercer prácticas de tortura psicológica y por eso se vuelve tan importante la capacitación adecuada de un psicólogo que conozca para poder tener acceso a poder plasmar todo lo que el sobreviviente de tortura nos está señalando. ¿Cómo vamos a evaluar la tortura? Bueno, les decía hace un momento que para poder evaluar la tortura nosotros tenemos que seguir y regirnos por este manual para la investigación y documentación eficaz de la tortura, otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que se llama Protocolo de Estambul. Lo encuentran así en la red, en cualquier buscador, lo ponen y lo encuentran y lo descargan en PDF. Lo importante aquí no nada más es que lo encontremos, lo importante aquí es que lo encontremos y que podamos nosotros finalmente aterrizarlo y poder seguirlo para poder llevar a cabo todo lo que señala ahí para poder hacer una investigación de manera correcta. Este protocolo señala, dentro de muchas de las cosas que señala, en su inciso A dice que se deben tomar medidas legislativas, administrativas, judiciales o eficaces para impedir los actos de tortura. B, no se debe de proceder a la expulsión, devolución o extradición cuando se presuponga que la persona
Una vez que se devuelva o se extradite, va a ser torturada. Penalizar los actos de tortura, incluida la complicidad, hacer de la tortura un delito, que ya se hizo un delito, limitar el uso de la detención en régimen de incomunicación, ¿no? Asegurar que los detenidos se mantengan en lugares oficialmente reconocidos. Ya ven que les van a dar una paseadita y los presentan 5, 8 o 10 horas después, un día después. Asegurar que los nombres de las personas responsables de su detención figuren en registros fácilmente disponibles y accesibles. Eso es una obligación porque si se comprueba que hubo tortura, evidentemente los que están poniendo a disposición con sus nombres serán las personas responsables. Registrar la hora y el lugar de todos los interrogatorios junto con los nombres de las personas presentes y garantizar que los médicos, abogados y familiares tengan acceso a los detenidos. Estas son unas de las tantas obligaciones que se tiene que tomar en cuenta los estados para poder prevenir lo que sería la tortura. Hay una medida que se llama la tortura como proceso y entonces se va haciendo paso a paso para que uno pueda determinar esta parte. Asegurar que las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e imparcial siempre que haya motivos razonables para creer que se ha cometido un acto de tortura. Muy difícil, ¿no? Eso generalmente no sucede. Bueno, ¿cuáles son los especialistas que participan dentro de estos hechos? El objetivo dentro de este manual, en su numeral 77, dice que el objetivo general de la investigación consiste en aclarar los hechos en relación con presuntos casos de tortura, con miras a identificar a los responsables de los hechos y facilitar su procedimiento o a utilizar la información en el contexto de otros procedimientos dirigidos a obtener reparación para las víctimas. Las cuestiones que aquí se tratan pueden asimismo ser de interés para otros tipos de investigaciones sobre tortura. Para que este objetivo se cumpla, será preciso que las personas encargadas de la investigación puedan, por lo menos, tratar de obtener declaraciones de las víctimas de la presunta tortura, recuperar y preservar las pruebas, incluidas pruebas médicas, en relación con las presuntas torturas para ayudar en el eventual procesamiento de los responsables. Bien difícil, ¿verdad? De pronto nos vamos a encontrar nosotros en este ámbito que aunque la persona vaya totalmente lastimada, el médico no difícilmente va a plasmar, o lo más que puede plasmar es lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, ¿no? Aunque el otro lleve totalmente desfigurada la cara. Pero bueno, es parte de pronto de ir participando. Y por eso la ley dice que también para aquellos que sean omisos o que participen de alguna manera dentro de lo que sería esta parte de ocultar lo que es la tortura. Dice que los principios, ¿no? Que a continuación se exponen, tienen como finalidad, pues, de que se pueda hacer una adecuada investigación. Aclarar los hechos, establecer y reconocer la responsabilidad de las personas, a los estados ante las víctimas y sus familiares, determinar las medidas necesarias para impedir que estos actos se vuelvan a repetir, facilitar el procesamiento y cuando corresponda el castigo mediante sanciones disciplinarias de las personas cuya responsabilidad se haya determinado en la investigación. La ley dice que tendrán que ser privados de la libertad y que también se tendrán que destituir. En el numeral 83 dice que los expertos médicos que participen dentro de las investigaciones de tortura o de malos tratos se conducirán en todo momento conforme a las normas éticas más estrictas y en particular obtendrán el libre consentimiento de la persona que va a examinarse. Nosotros no podemos trabajar si no hay un consentimiento informado. El dictamen tiene que llevar los hechos de manera detallada, tiene que llevar un examen completo y la descripción completa de toda la parte física, la descripción completa de toda la parte psicológica,
la interpretación que se hace en base a lo que uno está encontrando, y esta interpretación se va a llevar a cabo de acuerdo a una correlación y obviamente la firma de las personas que lo estamos llevando a cabo. Este es un apartado donde se describen la parte de los hechos, de cómo se viene dando esa descripción, ¿no? De cómo se va señalando poco a poco, en qué momento, qué le dice, tal cual como lo está narrando la persona, así nosotros tenemos que irlo señalando para poder después hacer algo como esta parte que se le llama la tortura como proceso. ¿Dónde fue? ¿Quién lo detuvo? ¿A qué horas lo detuvieron? ¿Cuántas personas lo detuvieron? ¿Qué fue lo primero que le hicieron? ¿Dónde lo amenazaron? ¿Qué le dijeron? ¿Cuántos golpes le dieron? ¿Dónde se los dieron? Y como cada momento del proceso, para que si intervinieron diferentes personajes en este proceso de haberlo torturado, tengan que tener responsabilidad dentro de lo que sería esta parte. Una de las partes, bueno, vamos a hablar de lo que es el dictamen médico psicológico. Habría que señalarlo, quiénes son los que están participando. En este ejemplo que les pongo, pues bueno, es el que hicimos el año pasado. Yo trabajo con el doctor Sánchez Lazo, Eduardo Sánchez Lazo, y con la doctora Verónica Gomar, los dos especialistas en tortura, y entonces aquí trabajamos con la doctora, y bueno, y ahí estamos nosotros diciendo que de acuerdo a los artículos 1 y 22 de la Constitución Política, también decimos que 5 de la Declaración Universal, pero sobre todo estamos señalando que el artículo 449 de la Ley de Puebla. Cada estado tiene su propia ley de tortura. Algunos estados nada más se remontan a lo que es la ley general, pero algunos estados son más específicos. Por ejemplo, la ley del estado de Puebla dice que el médico puede tomar las fotografías. La ley del estado de Hidalgo dice que no, que el médico y el psicólogo tendrán que ser acompañados por un fotógrafo forense certificado, habla de certificación, la ley de allá, los tres tendrán que estar certificados para que puedan tener acceso a poder entrar y evaluar a la víctima. Entonces, es importante que cuando nosotros podamos tener acceso a esto, pues podamos ingresar, podamos saber en qué estado nos estamos moviendo y qué es lo que dice su ley para que no haya como mayor problema en ese sentido. Hablar de las personas que tienen la responsabilidad de elaborar el dictamen psicológico, médico-psicológico, se convierte en una parte medular del protocolo de Estambul. Obviamente tienen que tener conocimientos, tienen que tener experiencia, tiene que aplicarse la ética y sobre todo la imparcialidad. Solo un número de profesionales en pocos países usan de manera adecuada lo que es el protocolo de Estambul, y esto se vuelve como que muy necesario que se tenga que hacer porque cada vez más personas están solicitando y se tiene que hacer de la mejor manera. La ley la ley general contra la tortura para prevenir, investigarla y sancionarla, en su artículo 5, habla del apartado del dictamen médico psicológico. Ahí dice que se realizarán los peritos oficiales o independientes acreditados en la especialidad médica y psicológica, a fin de documentar los signos físicos o psicológicos. También esta misma ley, en su artículo 38, dice que tiene que haber el consentimiento informado o la negativa. Nosotros no podemos trabajar si no hay un consentimiento informado de por medio. Se vuelve fundamental este consentimiento informado. Entonces, aquí está, de puño y letra, tienen que firmarlo las personas que estuvieron presentes. En este caso, la ley también dice que si la víctima quiere que su abogado esté presente, y si quiere que esté presente, tendrá que estar presente durante todo el proceso de evaluación, pero también tendrá que firmar
dentro del consentimiento informado y dentro del estudio, porque el estudio marca que quienes estuvieron presentes dentro de la evaluación. Este es otro consentimiento informado en donde no quiso que estuviera su abogado y entonces pues ya nada más lo firmó él. Este es aquí en el estado de Morelos. Ajá. La misma ley dice que la práctica de este dictamen tiene que ser respetando el derecho de toda víctima a no ser revictimizada. ¿Esto qué quiere decir? Que se vuelve muy importante que las evaluaciones médico-psicológicas se tengan que hacer de manera colegiada. No podemos nosotros, el médico hoy tiene tiempo y hoy fue a evaluarlo y 8 días después va la psicóloga y también lo evalúa, porque entonces estaríamos hablando de preguntarle exactamente lo mismo y entonces estamos revictimizándola, no importa si somos peritos oficiales o peritos particulares, estamos revictimizándola. La ley general en el artículo 44 dice que quedará sentado que se realizó con el consentimiento de la víctima y que se señalarán los nombres, el número de cédula profesional y de certificación, como la experiencia con la que cuenta en la materia médica y psicológica, así como las firmas de los peritos en medicina y psicología que lo practicaron. Los dictámenes médicos psicológicos no pueden ir firmados de manera independiente, tienen que ir juntos. Este es un ejemplo de cómo parte de lo que nosotros hacemos y bueno, ahí va nuestra cédula profesional y aparte va el número de nuestra certificación. Nosotros nos certificamos con el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses. Actualmente ya somos capacitadores ahí y bueno, nuestras firmas, ¿no? Si hubiera habido algunos otros integrantes, también tienen que ir en este apartado. La tortura se tiene, para el dictamen médico psicológico debemos de saber qué es lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros no tenemos ni idea de lo que vamos a buscar, pues como dice la diapositiva, el que no sabe lo que busca no conoce lo que encuentra. Entonces nosotros tenemos que irnos y señalar dentro del apartado de protocolo de Estambul qué es lo que se dice que médicamente tenemos que buscar. Estructura de la entrevista, historial médico, la exploración física en toda la parte del cuerpo de la persona, el examen de evaluación específica tras las formas específicas de tortura como golpes en todas las partes del cuerpo, lesiones cutáneas, fracturas, traumatismos, traumatismos torácicos, abdominales, golpes en los pies, suspensión, otras formas de tortura, tortura dental, la asfixia, choques eléctricos, tortura sexual, incluida la violación. Nosotros hemos encontrado en algunos momentos de tortura en donde se da la violación y entonces ahí tendría que haber un concurso de delitos porque no solamente estarías acusando a los que la torturaron, a los que estas torturas sexuales se dan más en mujeres, por eso dije a los que la torturaron, se da más en mujeres, sin embargo, en la experiencia que tengo hemos encontrado una tortura sexual a un hombre y entonces ahí no solamente los tendrías que acusar por el delito de tortura, sino tendrías que acusarlos también por el delito de violación. Todo esto se va a ir explorando, por eso es que se vuelven tan laboriosos todo lo que tiene que ver con este tipo de estudios. Este tipo de estudios, ¿cuántas horas se pueden llevar? Se pueden llevar 2 días o 3 días, ¿no? Depende de cómo vaya avanzando y cómo vaya uno viendo a la persona que estamos evaluando. Entonces, de ello va a depender. Aquí les voy a poner, esto sería como muy laborioso, nos llevaría mucho tiempo. Lo que les quiero mostrar son las formas en las que quedan algunas personas víctimas sobrevivientes de tortura. Ahí están las lesiones, estas sí las vamos a encontrar, aunque pasen los años. Esta es una lesión más reciente, sí la vamos a encontrar, pero tiende a desaparecer en conforme pase el tiempo. También vamos nosotros a encontrar este tipo de lesiones, entonces obviamente después de muchos años seguramente ya no las vamos a encontrar, pero sí vamos a encontrar otras lesiones que vayan ligados a lesiones que son permanentes, ¿no? Y entonces en estas lesiones permanentes vamos a encontrar, les tiran los dientes, decíamos hace un momento, tienen marcas de haberse quemado la piel, ¿no?
de pronto vamos a tener algunas lesiones como estas son quemaduras, en la piel. También vamos a encontrar nosotros otros elementos que van a ir ligados a las secuelas físicas, pero esos los vamos a ir registrando, pues, de acuerdo al manual que les señalé. Las asfixias secas, ¿no? En agua, en el baño, con vómito, con heces fecales, las asfixias, a las asfixias húmedas, en el baño o donde hay vómito, heces fecales, orina, en agua sucia, o de pronto las asfixias secas a través de las bolsas de plástico, que es algo que se vuelve muy, muy común. O también estas asfixias hemos encontrado que hay el agua que les dejan caer lleva cloro, lleva pino, ¿no? Entonces todos estos elementos van dejando secuelas. Nosotros no podemos llegar con una persona que realmente sufrió y no encontrar elementos. Si no encontramos, si hay una persona que de verdad sufrió tortura y nosotros decimos que no encontramos elementos, es que no estamos haciendo una adecuada exploración, ni médica ni psicológica. Estas suspensiones dejan lesiones graves. Este tipo de actos dejan lesiones graves. Estas se llaman abrasiones. Con una instrumento le tallan la piel, los golpes, los tablazos, las esposas súper amarradas, los toques eléctricos, el oprimirle testículos en un exprimidor de limones. Nos encontramos un caso en donde la persona dejó de tener erección a partir de estas lesiones. En el Estado de México nos encontramos ese caso. En el Estado de México nos encontramos arrancamiento de uñas, de manos, de pies, como parte de los elementos de tortura. Encontramos también que les meten palillos abajo de las uñas. Y bueno, eso es desde la parte de la tortura física. Desde la parte de la tortura psicológica también va muy ligada a lo que tiene que ver con estas formas de evidenciarlo, de humillarlo, de denigrarlo, de burlarse, de amenazarlo, sin que les toque uno absolutamente un pelo, ¿no? Esta parte en donde los perros se los dejas a centímetros de la cara y en donde realmente piensas que lo va a morder, es una práctica muy común. El que no les permiten ir al baño, en donde los obligan a desnudarse, en donde les ponen música por horas a alto volumen, enloquecedora, en donde les tapan los ojos y los amenazan que les van a disparar, cortan cartucho y pues obviamente no tiene balas, ¿no? Y entonces de lo que más nos vamos a encontrar a nivel de trastornos, de acuerdo al CIE-10 y al DSM-5, serían la mayoría de las víctimas que son víctimas de tortura van a presentar un trastorno de estrés postraumático, van a presentar una depresión mayor y van a presentar trastornos de ansiedad. Hemos encontrado gente que presenta trastornos de pánico, hemos encontrado gente que ha presentado una disociación. ¿Qué quiere decir eso? Pues como esta pérdida de contacto con la realidad. Entonces, hablar de tortura es algo muy grande. Yo nada más vine como así muy rápido a darles como una platiquita de lo que es el protocolo de Estambul, de lo que se necesita hacer y de lo que tiene que uno conocer. El Colegio Mexicano de Ciencias Forenses y el Instituto de Estudios y Capacitación Jurídica vamos a iniciar el 30 de mayo una certificación de 6 meses, dura 6 meses, para poder hablar de tortura de manera detallada, evidentemente, y hablar del dictamen médico psicológico para evaluar tortura. Conocer cómo se hace el dictamen detalladamente y toda esta parte. Voy a empezar a ver sus chats, o no sé cómo vaya a ser la parte de las preguntas. A ver. Sí, maestra, si usted gusta ir dando contestación al chat. Aquí, yo ya estoy aquí en el chat. Ok, perfecto. Entonces, vamos. Dice Enrique. Bueno, Enrique dice que no escucha. Luego Daniel dice que tampoco escucha. Activen. Ok.
Ajá, Josefina. Ok. Maestra, hay un licenciado de la voz. Si gusta, le puedo decir. ¿Puedo hacer una pregunta, abogada? Dice, ok, contesto los mensajes que están aquí o la pregunta sí. Dice, en juzgados federales, dice Alejandra, y tribunales colegiados, si se ordena dar vista a la representación social en cumplimiento al protocolo de Estambul para que se haga la investigación. Ok, sí, la verdad es que sí se ha estado haciendo, no digo que no se haga, pero se hace, Alejandra, porque tienen una obligación. La vez pasada, en el estado de Toluca, me contrataron como perito independiente porque no tenían psicólogo y eso porque hubo un ordenamiento federal y estaban a punto de correr al juez. Entonces, la verdad es que en México estamos como muy presionados por organismos internacionales y pues ni modo, tenemos que entrarle a esta parte y lo que se pretende es que la tortura se termine, ¿no? ¿A qué tiempo debe de pasar para aplicar el protocolo? La ley dice que se debe de aplicar de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? En el momento en que la persona ya la detuvieron, ya está dentro del cerezo y que ya puede tener acceso su abogado, en ese momento se tiene que llevar a cabo porque vamos a encontrar más indicios. Sin embargo, no siempre se nos permite. ¿Por qué? Pues porque es cuando más lastimada se encuentra. ¿Qué se aconseja para que las fiscalías de los estados puedan investigar adecuadamente? Híjole, ya hay, en la Ciudad de México ya existe una fiscalía especializada contra servidores públicos. Lo que se aconseja es que tenga que ser como una fiscalía independiente, porque entre nosotros pues somos colegas y entonces de pronto se hacen novias y novios entre el médico, el policía, el ministerio público, pues está uno en lo mismo. Entonces, si el amigo de mi novio o mi amigo es el que torturó, evidentemente pues no lo voy a denunciar y ahí hay como otros intereses que impiden como la parte de la objetividad. Los requisitos para solicitar el protocolo de Estambul y qué pruebas se pueden ofrecer para acreditar la tortura, en particular, qué periciales. Enrique, los requisitos para solicitarlo, pues la ley nada más dice que el que conozca puede solicitar la investigación porque hay un conocimiento de que hay, de que se presupone que hay tortura. ¿Y cuál es la investigación? Bueno, la investigación la puedes ir armando. ¿Qué le puedes meter? Un dictamen médico psicológico, pueden meter las investigaciones de campo en donde van a ir a entrevistar a las personas que estuvieron presentes y que fueron testigos de la tortura e incluso pudiera entrar un perito criminalista en donde vaya y cheque que efectivamente el lugar en donde se llevó a cabo, así como lo describe, la víctima existe. Tiene que ir un fotógrafo forense también, el que va a ir documentando toda esta parte. Dice del protocolo de Estambul, según entiendo, puede ser solicitado por el juez que tiene conocimiento. La ley dice que puede ser solicitado por el que conozca, no necesariamente por el juez, sino por el que conozca. De hecho, el juez es el que le llega y el que termina decidiendo si hay o no hay tortura, pero no es el que generalmente lo solicita. Quien lo solicita debería de ser el Ministerio Público. Dice el protocolo, según entiendo, puede, valoración de derechos humanos, y no solo como delito y a la par, la autoridad correspondiente para el inicio de la investigación como delito. Sí, se puede elaborar a la par, de hecho van como muy de la mano, puede ser una investigación de violación de derechos humanos y puede ser otra investigación ligada a lo que sería esta parte del delito. Derechos humanos debería de tener un filtro porque muchos procesados refieren tortura después de varios años de reclusión. Así es, y refieren muchos años después porque en un primer momento nadie los voltea a ver y a nadie les importa, Josefo. Y debería, no sé si debería de tener un filtro. Los libros y el trabajo que se ha hecho sobre tortura dice que psicológicamente las víctimas que han sido sometidas a tortura, las secuelas pueden durar hasta 50 años.
Entonces, la verdad es que aunque pase mucho tiempo, siempre vamos a encontrar elementos que nos digan si hubo o no hubo tortura. También podemos encontrar que no haya, o podemos hacer una diferenciación y que haya cosas que esté pensando la víctima que son ligados a la tortura. Puede haber momentos en donde haya cosas que no son ligados a la tortura y que esté padeciendo, que sean ligados al encierro, pero por eso el profesionista tendrá que conocer para saber hacer esa diferenciación. También hemos encontrado casos bastante interesantes en donde hubo un accidente y entonces había lesiones de tortura y lesiones del propio accidente. Entonces ahí el médico tuvo que hacer como una mecánica de lesiones para saber cuáles lesiones eran de tortura y cuáles eran ligadas a esta parte del accidente. ¿Ante qué autoridad y desde qué etapa se solicita la intervención? Desde el momento en que se conoce, y ahorita quien está llevando la intervención bueno, la autoridad que lleva la investigación es el Ministerio Público. Miguel, se solicita ante el juez de ejecución. El que inicia la investigación es el Ministerio Público. Lo ideal es crear una fiscalía especializada en temas de tortura. Sí, ya existe en la Ciudad de México una fiscalía especializada para temas de tortura y contra servidores públicos. Lo ideal es que esté descentralizada de lo que sería la Fiscalía General, porque si no, pues seguimos como otra vez en lo mismo. ¿Qué valor se le da si el dictamen en sí al dictamen psicológico? No existe un área especializada que no sea de la Fiscalía para llevar a cabo la investigación del delito de tortura. Joana, cuando yo estuve en Fiscalía, a los que estuvimos ahí en el 2000, que fue cuando vino el primer boom, nos capacitaron a nivel internacional, nos capacitó Amnistía Internacional. Posteriormente, Amnistía se empezó a dedicar como a otras cosas y ya como que dejaron la capacitación a los colegios. Debe de existir la capacitación y sobre todo la ley lo dice así, que la persona tiene que estar capacitada para poder hacer este tipo de estudios, sobre todo porque es un estudio como bastante especializado. Miriam, ¿qué consecuencias legales existen en el proceso? En lo principal, una vez que se acredita la tortura, ¿los liberan por afectar el debido proceso o el juicio principal? Las consecuencias legales es que efectivamente si se comprueba que hay un indebido proceso, la probabilidad de que salga libre está súper elevada, ¿no? Porque hubo un inadecuado proceso. Y entonces, también es cierto que si hay muchas pruebas, a lo mejor lo liberan por uno e inician otro. Eso tendría que verse desde la parte jurídica. Por eso es que se vuelve tan importante. El problema es que cuando los se golpean y a través de esta parte no se está cumpliendo con el adecuado proceso, pues está habiendo una violación ahí a todo el proceso y entonces la probabilidad de que salgan libres sí está ahí presente. Ok, y luego, ¿qué tipo de castigos, sanciones o penas se otorgan en el caso de tortura, Joana? Hasta de 6 a 12 años a servidores públicos y 6 años a personas que no son servidores públicos. En la valoración de los imputados que denuncian tortura, ¿qué peritos es necesario que intervengan? Sí, es una prueba colegiada, Miriam, es una prueba colegiada donde interviene el médico, el psicólogo y el fotógrafo forense de manera colegiada, es decir, van a firmar los tres al mismo tiempo y van a estar presentes en la evaluación los tres al mismo tiempo. ¿Qué pruebas pueden servir para comprobar la tortura? No hay pruebas específicas, es toda la investigación. Es la revisión psicológica, la revisión médica, las cicatrices que pueda haber, estas investigaciones complementarias que hablaba yo hace un momento. Sí, Maleni, puede haber videos, puede haber audios también. De hecho, se solicita, el protocolo dice que se grabe. A veces no nos dejan grabarlo en los cerezos federales y entonces lo único que tenemos acceso es a fotografías. Joana, ¿por qué nada más los psicólogos pueden valorar la afectación? Solo puede ser afectación emocional o física, también puede ser la víctima ser afectada de alguna otra forma. Porque
los psicólogos y los médicos no solamente tienen que estar especializados en esta área, sino que tienen que estar especializados, tienen que tener una formación profesional y una cédula profesional que les antecede, como es el tener una cédula de psicólogos y de médicos y después especializarse en tortura. Pero los psicólogos y los médicos únicamente pueden participar en el dictamen médico psicológico. Decía hace un momento que los otros especialistas participan en lo que sigue de la investigación. Cuando se demuestra que existió la tortura, ¿qué sanción se otorga? Ya dijimos que la sanción que se otorga a los que son responsables de 6 a 12 años, que es en sí una víctima de tortura, una persona en la cual recayeron todos los daños que señalamos en un primer momento, Joana. ¿Quién solicita la aplicación del protocolo? Quien lo quiera puede solicitarlo el mismo torturado, la familia, el que conozca. El protocolo debe de implementarse con el más mínimo indicio, se debe de solicitar. Generalmente no hay mínimos indicios. Cuando las personas son torturadas, son verdaderamente torturadas y torturadas en serio. El colectivo contra la impunidad y la proporciona a las víctimas que acuden a solicitar asesoría o apoyo y la posibilidad de realizar. Así es, Edith, el colectivo da como mucho esta asesoría y participa en la realización de dictámenes médicos psicológicos que se manejan con mayor objetividad. ¿Existe la certificación en los peritos para emitir un dictamen bajo los lineamientos del Protocolo de Estambul? Sí, Edith, fíjate que el Colegio Mexicano de Ciencias Forenses es un organismo certificador que está certificando desde hace 15 años, se conformó y dentro de sus líneas, por lo cual se conformó, fue para certificar. Y certifica en muchas áreas de ciencias forenses, balística, fotografía, criminalística, y también certifica en tortura. Ahora en mayo, el 30, se va a lanzar, yo ya soy capacitadora de ahí, la 4ª generación a nivel nacional. Miriam, ¿es indispensable que los peritos que intervienen en la valoración de los sobrevivientes sean certificados? Sí, les decía que hay algunas leyes de los estados, como el estado de Hidalgo, que así lo solicita y no nos deja participar si es que no estamos certificados. Una pregunta, cuando una persona sufre violación, Alberto, cuando es menor se requiere un examen. Ya me perdí. Bueno, ya me perdí ahí en la pregunta, pero cuando sufre violación, cuando es menor y se requiere un examen de un psicólogo, el dictamen tiene que ser del psicólogo o de un perito. Fíjate que si estamos hablando que dentro de la tortura hubo violación, pues ahí estaríamos hablando de concurso de delitos. Pero también la ley dice que cuando es menor de edad, la familia tiene que solicitar que tengan que ser generalmente del sexo que quieran las personas, los especialistas. Entonces, la víctima está en posibilidad, en este caso de menor de edad serían los papás, en la posibilidad de decidir. Y obviamente tendría que ser alguien, un psicólogo forense también, que conozca realizar un estudio ligado a esta parte, a ver si después platicamos en otra plática, ligado a cómo se lleva a cabo una evaluación psicológica en delitos de orden sexual. Una vez dictada la sentencia, ¿es posible también solicitar el dictamen médico? Sí, Maleni, lo importante es que se hiciera lo más rápido posible para que se puedan encontrar mayores elementos. Si la tortura no deja lesiones permanentes, ha transcurrido tiempo. Fíjate, Edith, que el propio manual dice que el hecho de que no haya lesiones visibles no quiere decir que no haya tortura. Por eso es que está la presencia del psicólogo. ¿Qué significa DSM-5 y CIE-10? Son libros, Maleni, de diagnóstico clínico a nivel médico, psicológico, a nivel internacional. Eso significan. Para poder diagnosticar un trastorno de estrés postraumático es necesario en el transcurso de un tiempo determinado. Sí, sí, Edith, señala el DSM-5 que deben de ser 6 meses, pero si nosotros accedemos antes a la víctima, no necesariamente
tenemos que decir que tiene un trastorno. Podemos decir que tiene conductas ligadas a estrés postraumático y no trastorno porque todavía no tiene la temporalidad. ¿Qué tan frecuente es la tortura en el secuestro? Ahí, Josefo, estaríamos hablando de otra cosa, porque entonces no estaríamos hablando de protocolo de Estambul, sí estaríamos hablando de tortura. Muchas de las víctimas, yo que atendí víctimas de secuestro, te diría que en un 90% existe la tortura en víctimas de secuestro. La falta de agua en un detenido es tortura, es una pena cruel e inhumana, Enrique. ¿Dónde nos podríamos inscribir al curso? Con la maestra donde se inscribieron ahorita, les pueden hacer llegar la información correspondiente. Los abogados, ¿cómo debemos saber pedir los dictámenes para que tomen valor y peso? ¿Cuáles son los errores más comunes y por qué los delincuentes sin tortura los liberan bajo la mentira? Pues seguramente porque no hay como una adecuada evaluación. Y fíjate que, Claudio, que en esta parte, por eso es que se vuelve importante que los abogados puedan conocer, para que entonces los abogados también sepan cómo se hace la investigación. Los abogados, tanto de la defensa como los abogados oficiales, ¿no? Porque eso que tú dices en donde se liberan bajo la mentira de que sí los torturaron, está como bien confuso. Y digo bien confuso porque no es tan sencillo, ¿no? Cuando liberan a la gente, la liberan porque no tienen muchos elementos de que sea culpable. No quiere decir que no lo sea, a lo mejor sí lo es, pero acuérdate que el sistema penal trabaja bajo evidencias. Tú puedes decir, es que la mató, ¿tienes evidencias? No, entonces no la mató, aunque sí la haya matado. Y entonces aquí pasa exactamente lo mismo. Cuando los liberan porque no tienen todos los elementos. Y cuando los liberan porque dicen ellos y mienten que los torturaron, ¿valdría la pena replantearse eso? Yo que he realizado más de 100 evaluaciones, en un 95% de los que hemos evaluado sí han sido torturados. Y el otro 5% diríamos que han sido sometidos a penas crueles, inhumanas y degradantes. Todos, buenas noches. ¿Un diplomado en peritaje es lo mismo que un estudio? No me queda ahí claro, pero un diplomado en peritaje es un diplomado para que tú aprendas a hacer peritajes y un estudio es el estudio que se le hace a la persona. Gracias. Chicos, ya me tengo que retirar. Un placer. Espero que con estas preguntas que les he contestado pueda haber dado respuesta. Me da mucha pena retirarme, pero tengo una reunión. Yo soy maestra y entonces tengo una reunión y ya no me dio tiempo de contestarles todas, pero casi la mayoría las estoy revisando y más o menos van en el mismo tenor de lo que ya contesté. Les agradezco muchísimo el haber estado aquí y les dejo un saludo. Cualquier duda que tengan, escríbanle por favor ahí al grupo donde se registraron. Muchas gracias. Buenas noches. Maestra, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Soy la maestra Cristina Camacho, directora general de INDECAT, y agradezco a la maestra María Antonieta habernos impartido esta plática muy interesante en protocolo de Estambul. La maestra tiene que retirarse, pero yo me quedo con ustedes para darles los detalles respecto de este diplomado de certificación. Maestra, gracias, le agradezco muchísimo. Un abrazo. Le agradezco. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Gracias. Bueno, en conjunto con la maestra María Antonieta y el Colegio Mexicano, vamos a impartir el diplomado de certificación de protocolo de Estambul. Creo que todos ustedes ya están en nuestro grupo de WhatsApp, donde se enviaron los links, que fue como obtuvieron ustedes el acceso. ¿Es esto así? Sí. Ok, nosotros a partir del día domingo les vamos a estar mandando toda la mecánica de inscripción para quien le interese obtener esta certificación y lo que son los costos, la duración y los días que se va a impartir. Va a ser totalmente en línea y solamente la recepción de los documentos va a ser aquí en la Ciudad de México y va a ser en diciembre. ¿Sale?
Una pregunta, ¿qué conlleva la certificación? La certificación, la maestra, el colegio está avalado por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación para poder, se les va a otorgar el diploma y la credencial que los va a avalar para que puedan emitir ustedes un dictamen respecto de tortura del protocolo. Pero de manera completa les voy a compartir todas las diapositivas para que vean toda la información, todos los puntos que lleva el diplomado y todos los ponentes que intervienen y la dinámica de inscripción. Dictamen, emitir un dictamen como abogado. Bueno, una vez que obtenga usted la certificación para efectos del protocolo de Estambul, porque usted va a fungir como abogado, pero al obtener la certificación, pues obviamente ya va a fungir como dictaminador de este protocolo y va a poder participar en las investigaciones. Buenas ¿Qué noches. costo y qué duración? Les comento que toda esta información va a ser compartida en los grupos donde ustedes amablemente pertenecen de INDECAC, en donde en las diapositivas va a estar toda la información respecto de costos y duración y todo lo que incluye el diplomado. Una pregunta, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, si yo todavía, por ejemplo, en mi caso, todavía no acabo la licenciatura en psicología criminológica, o sea, no afecta nada en que tome la certificación. No, porque es un diplomado. Ok. Así es. Gracias. No, al contrario. Aún Bueno. todavía no sabe, perdón, aún todavía no se sabe la duración, ¿va? 6 meses. 6 meses. ¿A partir de cuándo sería? 30 de mayo. Y el costo todavía no lo tiene. Si me dan un minutito, déjenme lo consulten rápidamente. 30 de mayo de este año. Así es. Iniciaría. ¿Cuáles días serían las clases? ¿Y en qué horarios? Estamos checando con la maestra porque se va a coordinar un grupo a nivel nacional. Entonces, ya nada más estamos checando, por eso les decía que a partir del domingo yo les compartía toda la información